La religión y la superstición han estado constantemente presentes en todos los ámbitos de las labores incas. En las leyendas de formación del Imperio Inca se percibe una marcada diferencia sexual entre hombre y mujer. Eran politeístas, creían en varios dioses. En cuanto a la cosmovisión, tres fueron los mundos: el superior, el medio y el inferior. Viracocha es el creador de estos. Estaba dividido en tres mundos: Anampacha o mundo de arriba. Aquí se encontraban el sol, la luna, los astros. Urin o Caipacha, mundo de aquí, se encontraban todos los seres vivos. Y Ucupacha o mundo de abajo, ahí se encontraban las almas de las personas. En cuanto a los templos, tenemos el Pascaumati, Templo del Sol, Coricancha en el Cusco, el Templo de la Luna, el Templo de Pachacamaj, que se encuentra actualmente destruido, el Templo de Urpi Huachac, la Plaza de los Peregrinos, Templo de Suma, siendo esta una de las inspiraciones para crear un juego con su mismo nombre. Las festividades anuales se realizaban de la siguiente manera: en enero el Huchuypocoy, maduración pequeña; en febrero el Hatunpocoy, maduración grande; en marzo Paucarhuaray, ropa de flores; en abril Arihuay, baile del maíz joven; en mayo Aymuar, canción de la cosecha; en junio Inti Raymi, Festival del Sol; en julio Antasituway, purificación terrenal; en agosto el Chapac Situwa, sacrificio de purificación general; en septiembre Kuya Raimi, Festival de la Reina; en octubre Uma Raimi, Festival del Agua; en noviembre Ayamarca, procesión de los muertos; y en diciembre el Capac Raimi, Festival magnífico. En cuanto a los dioses incas, tenemos al Inti. Era el dios Sol y dios supremo, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino, Hanampacha. Igualmente era hijo del dios Sol del mundo antiguo, Ñaupapacha, y reinaba sobre el ser humano en el mundo actual, Caipacha. Inti era la divinidad popular más importante del imperio incaico, siendo adorado en varios santuarios. Se le entregaban ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas vírgenes del sol. También se le hacían ofrendas humanas en el mes de los Capac Ucha, la cual muchas veces consistía en reos de muerte como dios más importante.
Viracocha. Era considerado como el esplendor originario o el señor, maestro del mundo. En realidad, fue la primera divinidad de los antiguos peruanos. Tanto los habitantes de Caral, Chavín, Huari y especialmente los tiahuanacos que provenían del lago Titicaca. Surgió de las aguas, creó el cielo y la tierra. El culto al dios supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Viracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada y tenía un compañero alado, el pájaro Inti, una especie de pájaro mago, sabedor de la actualidad y del futuro. Este pájaro mago no es otra cosa que el coriquenque de las tradiciones orales, el picaflor de oro, mensajero de los dioses, cuyas plumas servían para la mascaipacha o corona del emperador inca. Viracocha es representado con dos varas que al parecer eran realmente estólicas, propulsalanzas o huaracas, ondas gigantes andinas. Mamaquilla era la madre luna y esposa de Inti, madre del firmamento. De ella se tenía una estatua en el templo del sol, en el que una orden de sacerdotisas le rendía culto. Los antiguos moche, a diferencia de los incas, consideraban a la luna la deidad principal. Pachamama, llamada también Madre Tierra, ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos. Se le tributaban ofrendas o pagos. Mama Sara era la madre maíz o del alimento, la más importante de las conapas, representaciones religiosas de los alimentos junto con la coca y la papa. Mamacocha, madre del mar, a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Era la madre que representaba todo lo que era femenino. Dioses menores. Aparte del gran Viracocha y su corte terrenal de Amauta, o sabios y primeros sacerdotes y administradores, el segundo cordón de clérigos, la nobleza militar y los ayllus o gremios, regidos hasta en su más mínimo movimiento por la ley del Inca, el pueblo llano tenía su panteón con otros dioses menores, a los que tal vez le resultaba más sencillo y cercano dirigirse en busca de favores y soluciones.
La estrella rizada o de la mañana acompañaba al sol, al igual que Illapa, dios del trueno y la batalla, como la imagen de la estrella de oro, la de la tarde, Venus o Chasca, hacía su guardia junto a la luna, y Chuichú, el bello arco iris, estaba por debajo de ambos grandes dioses. El arco iris fue luego elevado a dios de los nobles, debido a que representaba la belleza que estaba reservada para los nobles. Las constelaciones de la Copa de la Coca, Cucamanca, era una constelación que cuidaba de las hierbas mágicas, como la constelación de la Copa de Maíz, Salamanca, lo hacía con los alimentos vegetales, y la del jaguar, Chinchay, se encargaba de los felinos. El Huasicamayuc era el dios tutelar del hogar, mientras que el Xagramayuc se esforzaba por evitar que los ladrones entraran en esa misma casa, y los Auquis asumían la vigilancia de cada poblado. Había también un dios de las tormentas y otro dios del granizo. Tras Pachamama, la diosa de la tierra, estaban Apucantiquil y Piquiru como dioses tutelares de los gemelos. La serpiente Urcahuay era la divinidad de lo que estaba bajo la tierra, mientras que el ávido Supay reinaba en el mundo de los muertos y no cesaba de reclamar más y más víctimas para su causa, lo que hizo que los españoles le dieran el nombre de diablo, aunque tenía cualidades benignas y malignas. También estaba el dios Huacón Ocón, un hermano de Pachacamac expulsado por este, y que se llevó con él al ser forzado a irse la lluvia y dejó a la franja costera del Perú seca para siempre. Un dios maligno y devorador de niños, de risa cruel y habilidad para rodar por las montañas. Otros hermanos, Temenduare y Aricuté, dieron origen al diluvio con sus querellas conjurando a un temible monstruo de 100 de patas de agua. En total, y según algunas tradiciones orales, el primer sol del mundo antiguo, Ñaupapacha, el cual era Viracocha, fue el creador. Con su corte tuvo 4 hijos: Con o Huacón, dios de las sequías; Malco, Temenduare, dios de la ley; Bichama, Aricuté, dios de la guerra y la venganza; y Pachacamaj, quienes regentaron sucesivamente al mundo actual, destruyéndolo sucesivamente. Estos guardan relación con los 4 hermanos del mito de los hermanos Aya, uno de los mitos de la creación del imperio inca. Pachacamaj, a su vez, tuvo de hijos al sol y la luna del mundo actual, Caipacha. Pachacamaj se autoexilió al mar desde donde dominan los terremotos,
dejando el mundo en mando del Inti o Sol del mundo actual. Existen otros huacas o dioses, como Catequil, poderoso dios del oráculo, Huallalo, Curwincho, dios de fuego con rasgos malignos, Huari, dios gigante de la guerra, referido a la cultura del mismo nombre, Amaru, la serpiente mitológica, divina, entre muchos otros nombrados en un sinfín de número de tradiciones orales recopiladas recientemente por aficionados como Toro Montalvo y los miembros de la Asociación Dragones del Sur. La tierra era considerada propiedad del Inca. Asignaba una parte a los sacerdotes y a los campesinos, los que además de sus parcelas laboraban las del sol, los sacerdotes y las tierras del Inca. Dentro del resto de la población hay que destacar los siguientes grupos: las mujeres escogidas o aglias. Eran mujeres recogidas a temprana edad de 8 a 10 años por los sacerdotes y recibían una educación especial. Una vez pasada la pubertad, venía un noviciado de 3 años para posteriormente ser utilizadas para sacrificios rituales o como concubinas del Sapa Inca. Existía gran cantidad de sacerdotes encabezados por un supremo sacerdote llamado Balaj Humo. Dedicaban determinadas horas de trabajo a la familia, a las viudas y huérfanos, a los indígenas, al ayllu, a los sacerdotes y a los incas. El Inca, los curacas y los sacerdotes eran considerados huacas. Las pacarinas eran lugares míticos de donde emergía un ayllu. Los malqui eran las momias de los antepasados. Los objetos rituales de mayor importancia fueron los metales preciosos y el mayu.
La conquista violenta significó para los indígenas un gran sufrimiento espiritual. Su mundo y sus tradiciones se desmoronaron. Algunos historiadores denominaron a este impacto en la mentalidad de los pueblos americanos como el traumatismo de la conquista. Para los vencidos, la derrota tuvo un carácter religioso y cósmico. Se sintieron abandonados por sus dioses. La caída de Tenochtitlán, por ejemplo, no fue solo una derrota militar, significaba también la caída del reino del sol. Los dioses habían muerto o eran débiles ante el avance de la nueva fe cristiana que imponen los conquistadores. Las nuevas condiciones de existencia impuestas por los europeos provocaron la desvalorización de los americanos. El alcoholismo se difundió como una epidemia. El desgano vital, producido por la falta de incluso la disminución de la natalidad. Para Nathan Wachtel, historiador francés contemporáneo, saqueos, masacres, incendios, es la experiencia del fin de un mando, pero se trata de un fin sangriento, de un mundo asesinado.
as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended. Just remember me. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story, for I'm all I've done. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember me. I am that one voice in the cold wind that whispers, and if you listen, you'll hear me call across the sky. As long as I still can reach out and touch you, that I will never die. Remember